Pues ahora le toca el turno a Fernando de la Guía. Él es cardiólogo de la Policlínica Glorieta Denia y el Hospital Clínico de Benidorm. Y además lleva un centro de cardiología del deporte. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por organizar esta mesa de cardiología del deporte y a vosotros por estar aquí el sábado escuchándonos. Bueno, el tema del que voy a hablar es un tema que realmente está bastante de moda. De hecho, cuando haces una búsqueda en PubMed, en los últimos años hay casi 1000 artículos por año al respecto. Y es un tema que ahora que venimos del verano, en la mitad de los amigos que tienen hijos, hijas realizando actividad física, todos me comentan que van a empezar y que a ninguno de ellos le han hecho ni le han auscultado, ¿vale? Entonces, incluso a nivel bastante profesional o federativo. Entonces, por eso creo que el tema es de interés, ¿no? Voy a intentar responder a estas 4 preguntas en relación con el screening preparticipativo. Bueno, pues el screening preparticipativo es tan importante por la razón que os comentaba. Según las estadísticas de este mismo año, hemos batido el récord, ¿no? Más de 4 millones de deportistas federados. El 57% de los españoles hemos declarado que hacemos deporte de forma habitual, pero la espada de Damocles de la muerte súbita sigue presente entre nosotros, sobre todo en deportista varón y recreacional. Pero en el deportista joven es un problema importante. Sabemos que faltan registros nacionales para saber con exactitud cuál es la incidencia de la muerte súbita. Sabemos que es rara, que es inesperada y siempre va a condicionar un altísimo estrés emocional en todo el entorno del deportista. Por lo tanto, ¿por qué hay que plantearlo? Bueno, porque estamos hablando que es una evaluación médica previa a los deportistas en las que vamos a intentar diagnosticar aquellas afectaciones cardíacas silentes que pueden condicionar una muerte súbita cardíaca. Y el tema es, ¿la muerte súbita cardíaca es tan súbita como dice su nombre? Bueno, pues últimos trabajos han demostrado que no. Fijaros cómo más de la mitad de los deportistas refirieron síntomas, más de un síntoma, dentro de las 4 primeras semanas al evento. El 80% en la primera hora del evento y fundamentalmente dolor torácico y disnea. Por lo tanto, el primer mensaje a trasladar a cualquier deportista es evidente, pero no se cumple, es que ante la aparición de síntomas, para de manera inmediata y consulta con tu médico. La segunda pregunta que intentaré responder es ¿cuándo hay que realizarlo? Y para ello nos vamos a ir a las guías europeas de cardiología del deporte publicadas en el 2020, donde indican que estas estrategias de cribado, de screening, deben adaptarse muy claramente a la población diana y a las enfermedades específicas con el mayor riesgo. Y sabemos, por múltiples estadísticas, que en deportistas jóvenes son cardiopatías fundamentalmente estructurales y eléctricas, y cuando hablamos del paciente senior es la enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero en deportistas jóvenes es que las personas, los médicos responsables, sean expertos en la mayor medida de lo posible en la lectura e interpretación del electrocardiograma. Y la Sociedad Europea también dice algo muy importante. Esto es un equipo multidisciplinar donde participe gente que tenga altos conocimientos en imagen, sobre todo en eco y en cardioresonancia, genetistas, electrofisiólogos. Es decir, no es labor de una única persona. Cuando habla de los reconocimientos en deportistas senior, siempre está el tema que en todos los debates sale, el tema de la prueba de esfuerzo. Indica que la prueba de esfuerzo convencional únicamente debería quedar reservada en aquellos deportistas de alto riesgo y en condiciones bastante claras de sintomatología del paciente. Y por primera vez hace mención a nuestra querida prueba de esfuerzo con consumo de gases, donde dice que tiene un mayor rendimiento, un mayor valor en deportistas, sobre todo para evaluar la salud cardiovascular en general y sobre todo para el estudio del rendimiento del deportista. Así pues, claramente hay unos pros en cuanto a las pruebas, al screening preparticipativo, como hemos visto, pero siempre hay gente que dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice que esto conlleva numerosísimas evaluaciones, necesidad de estudios adicionales, no está claro quién los tiene que realizar, el alto número o una alta tasa de incidencia de falsos positivos, y siempre hablan no solamente ya de un coste económico, sino de un coste individual, y hablan de los términos de estrés, mental, satisfacción que puede reportar en los deportistas. Y en este sentido, para intentar solucionar
esta cuestión. Este mismo año se realiza una revisión sistemática, intentando responder si realmente causan estrés estos screening, y la respuesta es que no. La mayoría de los deportistas no manifestaron ningún malestar, no manifestaron angustias psicológicas, sino todo lo contrario, se sintieron más seguros, más satisfechos y recomendarían a sus compañeros estos screening. ¿Quién no? Pues evidentemente los que tienen resultados negativos. Siempre hay debate en cuanto a los componentes que tienen que tener estos screening. Siempre está el tema de debate entre Estados Unidos y Europa en el electrocardiograma. Lo que está claro es que en el momento actual muchísimos organismos deportivos empiezan a incluir el screening preparticipativo como algo esencial. Y como vemos aquí, las principales federaciones ya incluyen el electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Y quién no lo incluye? Pues ahí vemos cómo la Liga Nacional de Fútbol Americana, la de béisbol, la de hockey, no incluyen el electrocardiograma. Pero sí, y de manera muy importante, la FIFA, la UEFA, la UCI y la Federación de Motociclismo y Automovilismo la incluyen, y además ya es obligatorio preparticipación a cualquier tipo de competición de ellas. No es evidentísimo que cuando vemos este electrocardiograma tenemos ya claro el diagnóstico, una posible vía accesoria para septal derecha, o en este caso un deportista con un patrón bastante típico de una arritmogénica. El debate es casi pugilístico entre Estados Unidos y Europa, y aquí una muestra publicada hace 3 semanas en donde se intenta definir las diferencias entre ambos lados del Atlántico en el tema de la cardiología del deporte, y claramente indican que Europa es pionera, sobre todo Italia desde el año 82 de forma obligatoria incluye estos screening en todos los deportistas competitivos, Israel también, incluyendo el electrocardiograma. Estados Unidos es un mundo aparte, solamente hay que conocer este país, y se va incorporando progresivamente, pero tiene sus limitaciones. Ahora bien, hay 2 puntos muy importantes en este tema que se han incorporado en la última década, que es sobre todo la incorporación de los criterios internacionales de electrocardiograma y, por otra parte, de forma más reciente, el énfasis en la toma de decisiones compartidas. Y en este sentido, hacer remarque a esta gráfica, donde hablan de las principales diferencias a la hora de determinar la elegibilidad de un deportista para si puede hacer deporte o no. Y fijaros la diferencia tan importante entre Estados Unidos e Italia. Ellos ya no ponen la bandera de Europa, ponen la bandera de Italia. En Estados Unidos, conociendo cómo funciona aquel país, en el centro del cogollo, en el centro del problema está el deportista. La elegibilidad debe ser una decisión compartida, donde el deportista tiene, veis ahí, la parte fundamental, y el resto de componentes también intervienen. Sin embargo, en Italia el tema es completamente diferente. La elegibilidad debe ser decisión, fijaros bien, acertada del especialista competente, y otros agentes desempeñan un papel marginal. ¿Qué dice la legislación española al respecto? Se publica la Ley del Deporte, hace finales del año pasado, y donde en el artículo 30 habla específicamente de los reconocimientos deportivos médicos. Y si veis, hablan en futuro. El Consejo Superior de Deporte establecerá de forma progresiva estos reconocimientos, sobre todo para obtener una licencia federativa o para cualquier tipo de competición, pues si se hace una ultra trail, una media maratón o cualquier tipo de prueba, y recomienda y procurará que se realicen previa a la competición. Y la obligación se determinará reglamentariamente, por tanto, término futuro. Tercera pregunta a responder, ¿cómo? Bueno, pues nos vamos a los italianos, que al fin y al cabo son pioneros en el tema, y publican en junio de este mismo año cómo realizan el screening. Una primera línea donde hay 4 pruebas fundamentales o 4 pilares: la historia, la exploración, el electro y las pruebas de esfuerzo, que siempre son incluidas en Italia. Si es negativo, es apto, y muy importante, repetirlo cada año. Si es positivo, más pruebas complementarias, Holter, eco o cardioresonancia. Si no hay enfermedad cardiovascular, apto. Si hay enfermedad cardiovascular, determinar si tiene relación con muerte súbita o no, y luego ya tomar una decisión según la entidad diagnosticada. En este sentido, los italianos, con el grupo de Corrado, el más importante en cardiología del deporte, publican el último screening, los resultados a largo plazo en deportistas de competición, con más de 22.000 chavales, con una edad media de 12 años, estudios repetidos cada año, donde se incorpora la prueba de esfuerzo, y recordar este número porque se repiten todos. Diagnostican un 0,3% de enfermedades de riesgo de muerte súbita. Y muy importante, cada vez
que se repite el estudio añaden más rendimiento, un 0,1%, e indican de manera muy clara que estos screening preparticipativos tienen más valor cuando se realizan a partir de los 12 años. En este seguimiento de más de 7 años ven que solamente un niño con un screening negativo experimentó una parada cardíaca resucitada y concluyen que la baja incidencia del 0,3% recomiendan una evaluación repetida y dicen que son necesarios los estudios. Este estudio, sacado del horno hace 10 días, es el estudio del seguimiento en 10 años en Nueva Zelanda. De hecho, mañana juega Nueva Zelanda. A quien nos gusta el rugby, estáis todos invitados a ver la final del Campeonato del Mundo de Rugby. Y vemos cómo el estudio es muy parecido. Aquí no hay prueba de esfuerzo. Lo que sí que hacen es incorporar, hacer una repetición de los casos positivos siguiendo los criterios del 2017 de electrocardiograma. Y el número se vuelve a repetir. Un 0,3% de cardiopatía en los screenings realizados. Una baja proporción de electros anormales tras la aplicación de los criterios internacionales. Y el tercer estudio, también del grupo más importante europeo, liderado por Sanjay Sharma, en futbolistas del Reino Unido, más de 11.000, el 92% screening negativos, casi el 5% positivos, 8 muertes súbitas, de ellas, fijaros, 6 en screening negativos, y muy importante, dato para mí esencial, es que los años desde el screening hasta el fallecimiento de estos futbolistas fue casi de 7 años. Por lo tanto, ante la pregunta que nos hacemos, ¿es suficiente, basta con solo screening preparticipativo deportivo? La respuesta es no. Un screening negativo no excluye al futuro la presencia de una muerte súbita relacionada con el corazón. Para redondear el tema, nosotros cardiólogos hacemos eco, incorporamos el eco en un screening estándar. Los italianos nuevamente hacen un estudio, 500 pruebas en los que dieron un screening negativo, aumentaron en un 10% casi el diagnóstico con el empleo del ecocardiograma. Por lo tanto, habría que incluir el eco en cualquier screening preparticipativo. Y la cuarta pregunta, la más importante o no, es ¿cuánto cuesta todo esto? Para ello, también estudio sacado del horno hace menos de un mes, y importante es el Programa Nacional Maltés. Y es importante porque estamos hablando, Malta es una nación pequeña. Para que os hagáis una idea, estaría entre la ciudad de Málaga, donde estamos, y la ciudad de Murcia, 510.000 habitantes. Población bastante bien, moderada, ¿vale? Y es importante, ¿por qué? Porque se vuelve a repetir el número, 0,3% de afectación relacionada con muerte súbita cardíaca. Parece que esa es la cifra más común en todos los screening preparticipativos. Y de forma importante, en cuanto al dinero, a mí me llama mucho la atención. Es cierto que hay una diferencia de unos 5 años entre ambos estudios, entre el británico y el maltés, pero hay muy poco entre el italiano y el maltés. Fijaros cómo hay diferencias de más de 70.000 euros y diferencias de 57.000 euros entre el italiano. Yo creo que el hecho es que cuando un programa de screening se realiza de una manera bien realizada, en este sentido a nivel nacional, con una población bien clara, los costes no son caros, de hecho hablan de 51 euros por screening realizado. Por lo tanto, 7 conclusiones he sacado de esta revisión. Primero, la experiencia italiana de más de 40 años con electrocardiograma es altamente positivo, reducción del 90% de tasa de muerte súbita con estos reconocimientos, que se deben realizar de forma seriada o de forma repetida, que con estos datos numerosísimas federaciones ya están incorporándolo. Siempre, y esto es condición humana, la duda existe, van a seguir planteándose dudas sobre su eficacia, su rentabilidad, la precisión de los mismos. Ahí yo creo que pasarán años y años y seguiremos con lo mismo, pero yo creo que lo importante es la base. Realizar programas de salud pública, empezando desde los más pequeños. La obesidad en la escuela es un problema muy, muy serio. Cada vez los niños son más sedentarios, son más de tablet. El bollicao de mi época me parece que empieza de nuevo a surgir y la actividad física, como ha comentado antes Leticia, es un tema que hay que poner desde la base. El quinto punto es ¿a quién? Pues yo fundamentalmente lo recomendaría a atletas con altos factores de riesgo cardiovascular y poblaciones muy seleccionadas y muy bien realizadas. ¿Quién paga todo esto? Pregunta de debate. Y no me cansaré de remarcar, la última conclusión, pero no por ello menos importante, es la necesidad
y el conocimiento de realizar de forma adecuada y rápida todas las técnicas de RCP e incrementar el uso y el empleo de los DEAs en los espacios públicos. Y esta frase es de un compañero argentino que yo creo que es esencial. La fatalidad no es la muerte súbita, que por supuesto lo es. La fatalidad es ver a alguien teniendo una muerte súbita y no saber cómo salvarlo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, felicitar a todos los ponentes de la mesa, muy interesante, aunque es verdad que nos sigue generando a todos muchas dudas sobre lo que hay que hacer, pero bueno, eso nos consuela. Quería preguntar sobre un problema concreto, que no sé si vosotros que tenéis mucha casuística, ya habéis visto muchos pacientes o cuando llegáis a hacer pruebas en gente que cuenta clínica de angina y no demostráis evidencia de isquemia y llegáis a un TAC coronario y nos encontramos a veces puentes intramiocárdicos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha surgido en nuestro servicio a propósito de un chico joven, 15 años, parece que federado de fútbol, pero como tanto, federados que juegan el fin de semana, entrenan 3 días a la semana y que con deportes de muy alta intensidad, en momentos de carrera rápida, pues presenta presión torácica. Hemos llegado hoy, hemos hecho un estudio muy exhaustivo y eso, no hemos encontrado un puente intramiocárdico y estamos con las dudas, le hemos hecho isótopos, le hemos hecho ecodutamina, no demostramos isquemia, pero el chico sigue diciendo que cuando pasa de 180, que es cuando lo que reprodujo los síntomas en la prueba de esfuerzo, efectivamente, sin isquemia en el electro y sin isquemia en prueba, pues sigue presentando estos dolores, ¿no? Y un poco si os está encontrando casos como estos, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo abordáis? Porque nosotros realmente estamos un poco perdidos. Sí, yo he tenido hace poco un caso parecido, complicado. Sobre todo la decisión que se toma o que hemos tomado en este caso ha sido como la diapositiva que he puesto de Estados Unidos e Italia. Ahí hemos hecho un poco más una decisión americana, ¿no? Un poco el deportista en este caso toma un poco la decisión y el deportista ser menor de edad con la familia, ¿vale? Sabiendo los riesgos que lleva y esperando un poco hacia dónde hemos planteado la posibilidad quirúrgica, está ahí y evidentemente estamos esperando un poco a ver, también es un chaval de unos, igual que el que me comentas, 14 años creo que está, esperando un poco hacia dónde va, ¿no? Porque es cierto que está federado, pero tampoco sabemos si se va a dedicar a esto, al fútbol, si va a ir más adelante o se va a quedar recreacional, ¿no? Complicado, como muy bien Óscar ha comentado, esto es un campo de dudas tremendo, en donde muchas veces sabes cuáles son las posibilidades que va a tener el deportista, cuáles van a ser el riesgo que puede tener el deportista, la espada de Damocles que he puesto ahí, y a veces muy complicadísimas las decisiones, que tienen que ser, como siempre creo yo, decisiones compartidas, en las que sí, el médico tiene que saber, ¿no? Tiene que saber cuáles son las posibilidades, el pronóstico, pero que tiene que ser una decisión compartida entre todos. Cuando lo has comentado, digo, parece que sea un caso muy parecido, muy complicado. Vale, pues yo creo que entonces damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y a los ponentes en particular.